Buenas tardes, ingenieras. Mi nombre es María Fernanda Arellano Cueva. Soy alumna del cuarto ciclo de la carrera de arquitectura en la Universidad de Piura. Yo les voy a exponer sobre el tema del calor. ¿Qué es el calor? Bueno, el calor es una energía en tránsito que siempre fluye de una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura, con lo que eleva a la segunda y disminuye la de la primera, siempre que ambos volúmenes se mantengan en una energía constante. Por ejemplo, como el ejemplo que vemos en la diapositiva, vemos que hay un termómetro que dice 95 grados y otro que dice 1 grado. ¿Qué quiere decir esto? De que el que tenga la mayor temperatura, como el de 95 grados, disminuirá y el que tenga menos temperatura, como el de 1 grado, aumentará. Siempre y cuando ambos cuerpos se mantengan constantes. Es importante recalcar eso. La equivalencia mecánica, según Sir James, él demostró que se puede calentar el agua mediante una agitación con paletas, llegando a la conclusión de que el calor equivale a energía. Ahí podemos ver en nuestra diapositiva que hemos querido reflejar que el calor quiere decir que equivale a energía. Por ejemplo, tenemos una primera opción, que es el aumento de temperatura al realizar trabajo en ella. Aquí podemos poner como ejemplo que al poner calor directamente, en la parte de abajo puede ser de distintas maneras, ya sea un mechero, la fogata, una hornilla, produce el mismo efecto que si se realizara trabajo en ella. Hablando de energía, tenemos el aumento de temperatura transfiriendo directamente calor. Aquí podemos ver este ejemplo, que es cuando el agua se calienta de acuerdo a un trabajo que realizan unas paletas y la temperatura varía de acuerdo a estas. Pues ahora vamos a hablar un poco de la equivalencia mecánica. Como ya dijimos antes, cuando hablamos del calor no nos estamos refiriendo de forma directa a una forma de energía. Pero, ¿qué sucede cuando queremos convertir energía calórica a energía mecánica? Pues bueno, el calor puede ser convertido en energía mecánica y viceversa. Y como el calor es una forma de energía, simplemente se estaría comprobando la ley de conservación de la energía. ¿Qué es lo que señala esta ley? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para poder explicar mejor este punto, hablaremos un poco sobre el experimento de Joule. ¿Qué trata este experimento? En el interior de un recipiente se introduce 1 kilogramo de agua a 14.5 grados centígrados. Al recipiente se le atribuye unas paletas conectadas mediante una cuerda con una masa que puede caer, como lo vemos en la imagen en el GIF animado de la parte de abajo. Conforme la masa cae o desciende a velocidad constante, la energía potencial gravitatoria de la masa en energía se convierte en energía para poder hacer girar las paletas. Debido a este giro que ejercen las paletas, el agua aumenta de temperatura, pues el giro de las paletas se transforma en calor. Bien, la caloría. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de caloría? La caloría, definida como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua a una atmósfera de presión. Desde 15 hasta 16 grados centígrados, esta unidad se denomina a 2 veces caloría pequeña o caloría gramo para distinguirla de la caloría grande o la kilocaloría, como la conocemos nosotros, que equivale a 1000 calorías. Bueno, aquí también hay que hablar de otro tema, que es la energía mecánica. La energía mecánica se puede convertir en calor a través de un rozamiento y el trabajo mecánico necesario para producir una caloría, que se conoce como equivalente mecánico del calor. Ahora pasaré a explicarles lo que es un BTU. Un BTU, que se preguntarán ustedes
ya que no es muy común escucharlo en nuestro entorno, pero aunque no lo crean, lo vemos en sistemas tecnológicos que vemos día a día en nuestro entorno. Por ejemplo, el aire acondicionado. Los aires acondicionados lo vemos en el centro comercial, en un hospital, en una oficina o hasta en nuestras propias casas. Entonces se preguntarán, ¿qué es un BTU? Un BTU es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 1 libra de agua en condiciones normales a 1 grado Fahrenheit. Bueno, como les hablaba, en el aspecto de un aire acondicionado, un BTU mide la cantidad de calor que una unidad de aire acondicionado puede extraer de una habitación. A medida de la clasificación de BTU aumenta, también lo hacen de tamaño, ¿no? El peso y el costo del aire acondicionado. Aquí podemos ver un claro ejemplo de algo cotidiano que nosotros vemos, o por qué decimos este aire acondicionado cuesta más, o el tamaño, en qué varía el tamaño, si calienta o enfría más el ambiente. Bueno, aquí nos lo están explicando. Por último, y no menos importante, vamos a hablar sobre el Joule, la unidad medida del Joule, un sistema o una unidad tan conocida por todos nosotros, no solo por física 2, sino por física general y física 1, ¿no? Nosotros lo conocemos, es una unidad muy conocida y hace referencia a la unidad de trabajo que forma parte del sistema internacional, que conocemos como el SI. Un Joule es equivalente al trabajo que produce una fuerza constante de 1 newton, cuyo punto de aplicación recorre 1 metro en la misma dirección de la fuerza. Ojo aquí, 1 metro en la misma dirección de la fuerza. Aquí he colocado unas imágenes de referencia para que se guíen. Podemos ver a una persona subiendo inclinada una piedra, pero la fuerza tiene la misma dirección. ¿Me entienden? El metro que está recorriendo la persona es sobre un plano inclinado y la fuerza que está ejerciendo es en esa misma dirección inclinada. Igual de la misma manera al empujar la mesa en el ejemplo que vemos abajo. La persona está empujando una mesa con una distancia de 1 metro y la fuerza que está aplicando sobre este cuerpo es de la misma dirección que el sentido que la avanza. Esto es muy importante. Para entender qué es un Joule, por lo tanto, es importante saber antes que consiste en varios conceptos, no solamente uno, como es el trabajo, que lo conocemos, la fuerza, energía y muchas más. ¿Qué es la transferencia de calor? En física hablamos de que es el proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos. Es importante recalcar que el calor se transfiere mediante 3 procesos, los cuales es convección, conducción y radiación. Aunque estos 3 procesos pueden tener lugar simultáneamente, puede ocurrir que uno de los mecanismos predomine entre los otros 2 cuerpos. Ojo ahí. Y para entender mejor un poco esto, tenemos 3 ejemplos, uno de cada uno, en los que predomina cada proceso. Por ejemplo, el calor que se transmite de una pared de una casa. ¿Ustedes qué creen? Pues sí, se produce fundamentalmente por la conducción. Otro ejemplo, el agua de una cacerola sobre un quemador de gas. ¿Ustedes cuál creen? Sí, por convección. Y el último y no menos importante, la Tierra recibe calor del Sol. Exacto. Exclusivamente la Tierra recibe calor del Sol por radiación. Aquí abajito podemos ver una imagen de una olla calentada por una fogata, hirviendo el agua con una mano queriendo tocar el fuego. Y aquí es muy importante recalcar que se está generando simultáneamente los 3 procesos, en la cual el humo o el vapor que se genera de la olla hirviendo es la convección,
La conducción es el fuego a través de la fogata y la radiación es la mano querer palpar o tocar la olla caliente o el fuego. Bien, hablemos sobre la primera forma de transformación del calor, la conducción. Sí, la conducción. En los sólidos, la única forma de transferencia de calor es la conducción. Muy importante tener en cuenta esto. Si se calienta un extremo de una varilla metálica, de forma que aumente su temperatura, el calor se transmite hasta el otro extremo más frío. Ojo, por conducción. Y lo podemos ver en la imagen de aquí abajito. Ahora sí, pasaremos a hablar sobre más ejemplos. Pasaremos a explicar un poco de los ejemplos de la conducción. Y en este caso tenemos 3. El primero, una varilla de madera calentada a un extremo hasta la mano de una persona. Es algo que podemos hacer nosotros como experimento en nuestra casa con ya sea una vela, la hornilla de la cocina, un mechero, lo que nosotros tengamos a la mano y podemos darnos cuenta para que entendamos mejor lo que es la conducción. Entonces, aquí se habla sobre una varita de madera, una varilla ya puede ser un palito de dientes, puede ser un palito de fósforo y la colocamos en la vela. Calienta y va a haber un punto donde el palito caliente que tú sientas lo caliente en tu mano, te va a quemar la mano. Entonces, ese es un ejemplo por conducción. Tenemos otro ejemplo que es de una taza con alguna sustancia caliente a un bloque de hielo. También es algo que nosotros podemos hacer. Pongamos una taza de café, una taza de agua hirviendo o de agua caliente cuando se vayan a preparar su café, su té, su manzanilla, lo que sea, algo caliente, y pongamos al costado un hielo. Y veremos que con el paso de un tiempo el hielo empezará a derretirse. Y el último ejemplo, y no menos importante y también muy interesante, es una varilla de metal calentada a una temperatura muy alta. Cuando se hacen los herreros o cuando hay personas que trabajan con el metal. Entonces aquí podemos ver este tipo de casos. Una varilla de metal sometida a alta temperatura a otro cuerpo de metal. Entonces cuando la varilla muy caliente, muy caliente, lo podemos ver en la imagen de abajo, pase a dar, que lo usan en estos casos como a dar forma a la otro cuerpo de metal. El otro cuerpo de metal, lo que hablamos al principio, aumentará su temperatura y como contribuirá a generar esta forma que es para lo que en este caso tenemos este ejemplo. ¿Qué nos dice este ejemplo? Supongamos que calentemos desde abajo una cacerola llena de agua. Lo que le pasa a nuestra mamá, a la persona que puede trabajar en nuestra casa, a nosotros cuando calentamos algo, es algo que nos pasa día a día. Entonces dice que calentemos una cacerola desde abajo llena de agua. El líquido más próximo al fondo se calienta por el calor que se ha transmitido por conducción, ojo aquí, por conducción a través de la cacerola. Al expandirse, su densidad disminuye. Es muy importante estos pasos. Al expandirse, su densidad disminuye. Y como resultado a ello, el agua caliente asciende y parte del fluido más frío baja hacia el fondo, con lo que se inicia un movimiento de circulación, que es lo que les hablaba al inicio de la exposición. Esto genera un sistema de circulación que genera que del agua más fría pase el agua caliente, pero nos están dando un punto muy importante, que al inicio el agua con el mechero, que era lo que les decía, hacia la olla se genera por conducción. Entonces, el líquido más frío, ¿qué pasa? El líquido más frío vuelve a calentarse, ¿no? Vuelve a calentarse por conducción, mientras que el líquido más caliente, situado arriba, pierde parte de su calor por radiación.
Aquí estamos viendo un poco de los tres. Y lo cede al aire situado por encima. Aquí podemos observar otro ejemplo por convección. Y aquí nos hablan sobre qué. El calentamiento de una habitación mediante un radiador. Al principio en los BTU, recuerdan, hablamos del aire acondicionado. Y ustedes dirán, ¿qué es un calentador o un radiador? Bueno, acá no es muy común usar un radiador o un calentador porque vivimos en un departamento o hasta un país muy cálido en la costa, ¿no? Donde las temperaturas llegan muy altas. Entonces, en invierno, que son muy pocas veces al año, la gente no está muy acostumbrada. Bueno, al menos la gente que yo conozco o la que he conocido, nunca he tenido el gusto de conocer a alguien que diga, ok, tengo un radiador en mi casa. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en países donde el frío es muy potente en muchas etapas o en muchas ocasiones del año, es muy común ver en casas un radiador, así como nosotros acá digamos un ventilador. El radiador es la función opuesta al aire acondicionado. Ejerce un aire caliente en lugar de frío. Y ahora les voy a explicar por qué los calentadores siempre están en el suelo y por qué los aires acondicionados siempre están en la pared a altura. Ese es un dato muy importante. El calentamiento de una habitación mediante un radiador no depende tanto de la radiación, que es lo que nosotros podríamos pensar, como las corrientes naturales de convección, que hacen que el aire caliente suba hacia el techo y el aire frío del resto de la habitación se dirija hacia el radiador. Ojo, el radiador está en el suelo, que hace que el aire frío suba y el aire caliente suba y el aire frío de la habitación baje hacia el radiador, ¿no? Y debido a que el aire caliente tiene que subir y el aire frío a bajar, los radiadores deben colocarse cerca del suelo. Aquí era lo que yo les estaba hablando, que los radiadores se tienen que colocar cerca del suelo. La convección también determina el movimiento de las grandes masas del aire, ¿no?, sobre una superficie terrestre. La acción de los vientos, la formación de las nubes, las corrientes oceánicas y la transferencia de calor desde el interior del Sol hasta la superficie. Ese es un punto importante que nos están hablando en este tema de la convección. Y ahora sí, pasaremos a la última forma de transformación del calor y no muy, digamos que la dejamos pasar, es muy interesante también. Ya hablamos sobre la conducción, ya hablamos sobre la convección, ahora hablaremos sobre la radiación. ¿Qué es la radiación? La radiación presenta una diferencia fundamental con respecto a la conducción y a la convección. ¿Por qué? Porque las sustancias que intercambian calor no tienen que estar en contacto, o sea, no tienen que tocarse ni palparse. ¿Por qué? Sino que pueden estar separadas por un vacío. Este punto me pareció muy interesante porque aunque no lo sepamos directamente, lo vivimos indirectamente. ¿Cómo? Les doy unos ejemplos rápidos. El querer tocar una olla, al querer tocar una plancha, no necesito llegar a tocar ya sea la olla o la plancha para darme cuenta que está caliente. Yo percibo lo caliente hasta antes de tocarlo. Hay un vacío aún, o sea, tú me puedes poner una olla aquí caliente, o por ejemplo este vaso, supongamos que esté con agua muy caliente, entonces yo estoy aquí y yo percibo ya el calor. No necesito tocar el recipiente o el objeto para darme cuenta que está caliente. Igual pasa con una olla, por ejemplo, que esté una olla en la hornilla, aquí por ejemplo en la hornilla, y esté hirviendo el agua y yo quiera acercar mi mano pues a una determinada distancia, yo me daré cuenta que está caliente. No es necesario que yo toque la olla o pues el objeto que está caliente o hirviendo para darme cuenta que está caliente.
Entonces, la radiación es un término que se aplica genéricamente a toda clase de fenómenos relacionados con ondas electromagnéticas. Como podemos ver en la imagen de aquí abajito, una chica está en la playa bronceándose y no es necesario que el sol lo tenga encima para que se queme o para percibir el calor. O sea, tú puedes estar tomando el sol, bronceándote y te van cayendo las ondas electromagnéticas o el calor del sol y te quema. No es necesario que el sol esté ahí pegado a ti. Hay un gran vacío de diferencia. Hablaremos de los ejemplos. Aquí tenemos 2 ejemplos puntuales de los cuales hablaremos, que ya les fui tirando unos pequeños adelantitos cuando te expliqué lo de radiación. En primer lugar tenemos este ejemplo, que es la transferencia de calor por medio de ondas. No premisa materia para su propagación. Por ejemplo, una plancha caliente emite ondas. Como lo vemos, como les decía, la persona está con el dedo así. Volvamos al ejemplo con el vaso. Supongamos que esta es la plancha caliente. Y una persona con su dedo está queriendo meter la mano en la placa de la plancha. Y nosotros a una determinada distancia ya notamos que la plancha está caliente. O como por ejemplo, si tuviéramos una plancha que no sabemos a la hora que ya está caliente para poder planchar, nosotros nos acercamos y sentimos el vapor o el caliente y nos decimos, ok, ya está caliente y podemos planchar. Ese es un ejemplo. Ahora, el otro ejemplo me pareció muy interesante también, que es el de la mano derecha. Si se pone un termómetro, ojo, un termómetro de los normales en un vacío sin aire, puede ser, por ejemplo, poner el termómetro y con un vaso, por ejemplo, que no tenga nada, taparlo, darle la vuelta, poner el termómetro y taparlo, junto a una lámpara. Prendemos una lámpara de mesa, un foco, no necesariamente una lámpara, un foco, lo ponemos muy cerca del recipiente donde está el termómetro. Veremos que el termómetro, su varita de temperatura aumentará, entonces la temperatura se eleva. Esto demuestra que no hace falta aire, que es una materia, para que se transfiera la energía térmica. Vemos que el termómetro está dentro de un espacio vacío, sin aire, no tiene ninguna materia, y aún así la lámpara desde afuera penetra ese campo magnético, digamos, ese campo de vidrio que lo rodea, que lo protege, y aún así eleva la temperatura del termómetro o del cuerpo que esté adentro. Ahora pasaremos a otro punto muy importante del calor, y es la capacidad térmica. ¿Qué significa la capacidad térmica? Es la relación que hay de la cantidad de energía que transfiere un sistema y la temperatura que ocasiona esto. ¿Qué queremos decir esto? Puntualmente, es la cantidad de calor que se necesita para que un cuerpo eleve su temperatura, y con esto podemos expresar la siguiente ecuación. Para esto tenemos la siguiente ecuación, que es Q es igual a C por M por TF menos TI. Y dirás, ¿pero qué es eso? Ok, Q es el calor recibido, generalmente es lo que nos van a pedir. C minúscula o C chiquita es el calor específico, que generalmente es un dato, te lo dan. La M es la masa del cuerpo. Y el paréntesis es variación de temperatura, pero la variación de temperatura es la temperatura final del cuerpo y la temperatura inicial, que es la cantidad de calor recibida por un cuerpo. Eso es básicamente, recordemos, Q es igual a C por M por variación de temperatura, que es igual a Q es igual a C por M por TF menos TI. Ahora hablaremos sobre otro punto muy interesante respecto al calor, que es el calor específico. Como recordaremos, hace ratito les expliqué lo que era Q igual a C por M por variación de temperatura, donde determinamos que C era el calor específico, que generalmente es un dato, no los del problema.
Pero ahora hay que profundizar un poquito más. ¿Qué es el calor específico? El calor específico es un dato necesario. Es necesario para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia de 1 grado. Recordemos que hablamos de 1 grado. En el Sistema Internacional de Unidades, el calor específico se expresa en joules por kilogramos y Kelvin. Es muy importante las unidades en las que se representa el calor específico. Joules por kilogramos y Kelvin. En algunas ocasiones también se expresa en calorías por gramo y en grados centígrados. También puede ser la opción, pero hay que tener en cuenta muy bien las unidades de medidas en las que trabajamos. El calor específico. Para explicar mejor el punto del calor específico, les traigo aquí la ecuación de calor específico y una pequeña diagramación para que lo podamos entender mejor, donde nos dicen que C, que es la capacidad calorífica, es igual a la cantidad de calor sobre la diferencia de temperatura. El calor específico es igual a C sobre M, que es la masa. También nos dicen que el calor específico es igual a la cantidad de calor sobre masa por la diferencia de temperatura o variación de temperatura, como nosotros lo conocemos, y la cantidad de calor es igual a la masa por la diferencia de temperatura o la variación de temperatura por el calor específico. Y ahí en el diagrama nos podemos dar cuenta de que la temperatura inicial de un cuerpo es 25 grados Celsius y es una masa de 600 gramos, como lo podemos ver en el diagrama, y luego se transforma a una temperatura final de 100 grados Celsius y nos damos cuenta de que aumenta de temperatura, más no de volumen, de temperatura. Otro punto importante es la capacidad calorífica molar. ¿Qué queremos decir con eso? La capacidad calorífica molar es la energía calorífica necesaria para aumentar 1 kilo de temperatura de un mol del elemento. Los valores tabulados corresponden a la capacidad calorífica molar a presión constante, ojo, y la mayoría de los casos a 298 kilos y un bar a 0.987 átomos. A la mano derecha les dejo las ecuaciones, que es la masa igual al número de moles, Q es igual a C por M por la variación de temperatura, Q es igual a C por N por M por la variación de temperatura, tomando en cuenta que MC es la capacidad calorífica molar, en este caso es C. Q, entonces determinamos que Q es igual a C, que es la capacidad calorífica molar, por N por la variación de temperatura. C es igual a la variación de calor, que lo podemos ver en la ecuación de la parte inferior derecha, sobre la variación de temperatura. La calorimetría. ¿Qué es la calorimetría? Es la ciencia que mide la cantidad de energía generada en procesos de intercambio de calor. El calorímetro es el instrumento que mide dicha energía. El tipo de calorímetro de uso más extendido consiste en un envase cerrado, un envase cerrado y perfectamente aislado del agua, un dispositivo para agitar y un termómetro. Ahora pasaremos a otro punto importante del calor, que es el calor latente. El calor latente es la cantidad de calor que necesita absorber o desprender una sustancia para cambiar el estado físico o fase, como lo conocemos, manteniendo durante este proceso una temperatura constante. El calor suministrado o liberado no se manifiesta, no se siente como es usual en una variación de temperatura. De allí el término de calor latente. Los principales son el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. Como podemos ver, he dejado un pequeño diagrama en la parte inferior izquierda, donde les explico mejor a detalle lo que consiste el calor latente de fusión y el de vaporización. Hay un pequeño cuadro, unos pequeños ejes de temperatura versus calor.
el sólido, líquido y gas, pues el calor de fusión, el calor latente de fusión, se encuentra cuando pasa de estado sólido a líquido. Y el calor latente de vaporización pasa cuando se encuentra de estado líquido a gaseoso. ¿Y cómo nos damos cuenta? Ya acabando con nuestros últimos temas sobre el calor, pasamos a equilibrio térmico. En física se habla de equilibrio térmico al estado en el que dos cuerpos en contacto o separados por una superficie conductora, ojo ahí, conductora, igualan sus temperaturas iniciales dispares debido a la transferencia del calor de uno hacia el otro. También si tenemos dos objetos en contacto, uno más caliente que el otro, en diferente temperatura, a medida que el tiempo transcurra, que el paso del tiempo llegue, ambos tendrán a alcanzar la misma temperatura. Y, ojo ahí, y si no hay transferencia de calor hacia otros objetos, en adelante mantendrán un equilibrio térmico, o sea, una temperatura constante. Se mantendrán en una temperatura constante ambos cuerpos. Siguiendo con el equilibrio térmico, acá tenemos, por ejemplo, que dos cuerpos en contacto intercambian energía a medida que el tiempo transcurre. Y si el punto de equilibrio térmico se alcanza cuando la energía cinética de ambos cuerpos se iguala. Ese es un punto. Pasa el tiempo y el punto de equilibrio térmico se alcanza cuando la energía cinética de ambos cuerpos se iguala. Podemos verlo en el diagrama que lo he dejado en esta diapositiva. Un cuerpo a una mayor temperatura, el otro cuerpo a una mucho menor temperatura, los juntas y va a haber en algún momento, pasando el tiempo, que ambos cuerpos llegarán a tener el equilibrio térmico. Ambos cuerpos llegarán a tener la misma temperatura. Y para entenderlo mucho mejor, aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, ustedes se preguntarán, y como les digo, estos ejemplos son muy cotidianos, no hay que irnos muy allá, generalmente no nos damos cuenta, pero lo vivimos día a día. Por ejemplo, en la mano izquierda tenemos un ejemplo que es cuando entramos a una habitación muy caliente, percibimos el calor, el aire inmediatamente, pero pasado un tiempo, dando un tiempo, nuestro cuerpo intercambiará calor con el aire y entrará en equilibrio térmico con el ambiente, así que dejaremos de percibir la diferencia de temperatura. Esto es un dato muy interesante y lo podemos ver en un sauna. Por ejemplo, cuando una persona, acá no hay muchos saunas, pero cuando una persona entra a un sauna, el ambiente es muy caliente. Y pasado un tiempo, la persona con el ambiente llegará a un equilibrio térmico, que la persona ya no sentirá lo caliente. Ahora, otro ejemplo que lo tenemos a la mano derecha es los productos que tenemos en el congelador, ¿no? Algo muy cotidiano que los tenemos todos en nuestra casa. Pues, ¿qué pasa? Los productos que tenemos en el congelador de nuestra cocina se hallan en equilibrio térmico, ojo, respecto al aire helado entre ellos, de modo que todos comparten la misma temperatura. O sea, todos nuestros alimentos, botellas, yogurts, leche, todo lo que tengamos en nuestro refrigerador está a la misma temperatura dentro del refrigerador. Todo lo que esté dentro del refrigerador está a la misma temperatura, que diferente al ambiente de afuera, ¿no?